Este video me encanta, en serio, este video, no saben lo que es este video, por favor quédense, mírenlo entero porque realmente es una bomba. Muy buenas a todos, en el video de hoy vamos a ver un tema interesantísimo. Vamos a ver un tema que me estuvieron preguntando mucho y que los va a hacer mejorar en su operatoria como traders, tanto a corto plazo como a largo plazo. Así que si te interesa realmente entrar en un video en el cual vas a salir sabiendo más que cuando recién entraste y encima te va a hacer ganar dinero, quédate en el video, dale al botón de suscribirte, activa la campanita y por favor, acordate de compartir este video con tus amigos para que a ellos también les sirva y así ganamos todos y hacemos un mercado mucho más profesional, ¿sí? Así que bueno, vamos con el video de hoy. Me estuvieron preguntando en el grupo de Telegram cómo interpretar correctamente el volumen y cómo interpretar las divergencias. Eran dos preguntas más o menos que iban por separado, ¿sí? Porque generalmente las personas cuando piensan en divergencia, piensan en divergencias de osciladores, divergencias de indicadores y demás. Pero cuando vi estas dos preguntas por separados, se me prendió la lamparita y dije, vamos a agarrar la pregunta de cómo interpretar las divergencias y vamos a agarrar la pregunta de cómo interpretar el volumen y vamos a hacer un video que responda a ambas. Y ese video es el de hoy, es de cómo interpretar las divergencias de volumen. Y no solo eso, sino también cómo interpretar el volumen correctamente para saber si el mercado está haciendo un movimiento genuino o no. El volumen es el mejor indicador matemático que podríamos tener. Sí, es un indicador, no es un oscilador, no es como si fuera un RSI, no es como si fuera un MACD, no es como si fuera un ATR. El volumen básicamente es las barritas verticales que ven abajo en la parte inferior del gráfico. Es el indicador de los más importantes porque nos va a dar la confirmación de que lo que estamos viendo en el precio es genuino o no, ¿sí? Vamos a poder identificar, y en el video de hoy lo van a poder ver, que realmente solo viendo el volumen y la acción del precio uno ya puede estar operando tranquilamente y puede estar operando con un gran grado de acierto, ¿sí? ¿Por qué es esto así? Porque el volumen nos va a indicar qué tanto momentum o no tiene el mercado y qué tanta intención en hacer lo que está haciendo el precio tiene el mercado o no. Así que sin aburrirlos más con la introducción, intento hacerlo cada vez más corta. Ya somos 18.938 y está subiendo, así que por favor dale al botón de suscribirte, activa la campanita, unite a todos nosotros porque este canal está que explota con la información. Así que bueno, vamos a las pantallas, vamos a las máquinas y les voy a estar mostrando en ejemplos prácticos realmente cómo ir combinando, ¿sí? Porque la gracia es agarrar los videos de este canal e ir combinándolos todos para poder formar con todos los videos un sistema de trading que a ustedes les sirva o un conjunto de herramientas utilizadas de forma profesional que a ustedes los haga ser rentables a largo plazo, que los haga ser traders profesionales a largo plazo. Y cuando ganen mucho dinero me envían un champán. Así que bueno, no los aburro más, vamos a las máquinas, vamos con el video de hoy, cómo ver el volumen. Este video me encanta, en serio, este video, no saben lo que es este video, por favor quédense, mírenlo entero porque realmente es una bomba. Vamos a las máquinas. Ok, estamos en las máquinas y lo vamos a ver de forma muy corta y concisa. Vamos a arrancar por lo que es divergencias. ¿Qué es una divergencia? Básicamente una divergencia, en palabras rápidas, sencillas y criollas, es cuando el indicador matemático, oscilador o el indicador de turno nos está mostrando de forma matemática de que va a ocurrir algo que no está ocurriendo en el precio y que el precio en realidad se está moviendo de forma contraria al oscilador o el oscilador o indicador matemático se mueve de forma contraria al precio. Pero entonces, ¿cómo lo interpretamos? Bien, lo que vamos a hacer es darle bolilla, vamos a prestarle atención al indicador por sobre encima del precio. Vamos a asumir que el que tiene razón es el indicador y el que no tiene razón es el precio. De esa forma vamos a poder ver cómo a veces el mercado actúa de una forma irracional o ejerce un movimiento que no es genuino hacia una dirección y nosotros nos podemos aprovechar de ello, ¿sí? Entonces, estamos en un gráfico de Galicia semanal, básicamente lo puse en semanal para que se pueda interpretar mejor las señales que nos arroja el volumen de una forma un poco más limpia y además porque hubo mucha información de mercado, hubo una suba hasta $70, una baja hasta $10, una baja de 70%, así que es una locura. Y les voy a estar mostrando entonces a partir de ahora cómo interpretamos el volumen y cómo podemos ver cuando un movimiento es genuino o no, ¿sí? Bien, entonces vamos a arrancar por esta suba. La primera suba importante que vemos es esta, ¿no? Entonces vamos a marcar desde el inicio de la suba hasta el final de la suba qué es lo que hizo el volumen, perdón. Y el volumen lo que hizo fue, hasta el final de esta suba, decrecer. ¿Por qué? Porque arrancó acá y llegó hasta acá, que es un punto más bajo que el inicial. Entonces el precio subió, fue decreciendo hasta que
la vela quebró el volumen promedio y cuando quebró el volumen promedio, el precio empezó a caer. ¿Se entiende la lógica? Tenemos esta suba con un volumen que decrece, tenemos esta vela que supera el volumen promedio y tenemos la baja del precio. Entonces, esta baja fue una corrección de esta suba que no tuvo un volumen creciente y una direccionalidad marcada con volumen ascendente. Ahora bien, si tomamos toda la suba, sí tenemos un volumen ascendente. Vamos a tomar la suba desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces, durante toda esta suba del precio, el volumen lo que hizo claramente fue subir hasta acá. Vamos a marcarlo hasta acá. Y lo marcamos hasta acá, ¿por qué? Porque hasta acá la suba fue genuina, la podemos catalogar como una suba que tiene una direccionalidad y un momentum alcista por el volumen, porque el volumen es alcista. Pero ¿qué es lo que ocurre a partir de acá? Bien, el precio, si bien sigue subiendo un 20% hasta máximos aproximadamente, el volumen a partir de esta vela de acá empieza a decrecer. Y empieza a decrecer hasta que quiebra una potencial figura, ¿sí? El volumen decrece desde esta vela de acá. ¿Se nota lo que les estoy intentando mostrar? Decrece desde esta vela de acá, el volumen va bajando, el volumen son las barras verticales que tenemos acá abajo, ¿sí? Entonces el volumen baja y cuando quiebra la potencial figura, ¿qué potencial figura me pueden decir? Bueno, trazan dos líneas acá y claramente les da una posible figura triangular que de hecho la quiebra, y cuando la quiebra, fíjense nuevamente, cuando la quiebra el volumen vuelve a quebrar el promedio y el precio cae estrepitosamente. Y en esta caída que está teniendo el precio, ¿sí? En esta caída desde acá hasta acá, el volumen lo que hizo, vamos a fijarnos en las mismas velas, lo que hizo el volumen fue aumentar hasta esta vela de acá, que fue el pico, y o casualidad fue la última vela de la baja, ¿sí? Cuando tuvo el pico de volumen fue la última vela de la tendencia bajista de este tramo, ¿sí? Entonces el volumen se movía en dirección al precio, porque cuando el precio toma una direccionalidad, el volumen aumenta. Y si el volumen aumenta, significa que va en esa dirección. Es decir, la baja estaba haciendo con volumen, por lo tanto la baja estaba haciendo una baja genuina. Ahora bien, tenemos un alza en el precio, ¿sí? Desde acá hasta acá. ¿Pero tenemos un alza en el volumen? No. Tenemos el volumen que hizo pico acá y que fue decreciente hasta acá. Y o casualidad, después de que el precio haya terminado esta suba, esta corrección de forma alcista, que en realidad venía en una tendencia bajista, pero el volumen lo que hizo fue decrecer, ¿sí? Mientras subía, acá tenemos una divergencia de volumen. ¿Por qué? Porque el volumen baja y el precio sube. Y cuando el precio deja de subir, el volumen empieza a aumentar nuevamente en la dirección que tiene que ser. Es decir, hasta acá, por ejemplo, hasta acá el volumen aumenta y la tendencia es bajista. Entonces, fíjense, cada vez que el precio era bajista, el volumen aumentaba, y cada vez que el precio era alcista, el volumen decrecía. ¿Por qué? Porque la suba no era genuina, la suba era una corrección, y la dirección o tendencia principal con momentum era la cual el volumen aumentaba, ¿sí? Sobre la cual el volumen aumentaba. Es decir, si el volumen aumenta, la dirección es correcta. Si el volumen no aumenta, significa que estamos ante una corrección o una posible divergencia por algún motivo, que ese motivo claramente es que la tendencia era bajista. Vamos a ver entonces, a partir de acá el volumen sube, ¿sí? El volumen a partir de acá sube y el precio también. Pero cuando tenemos un quiebre de los posibles mínimos, ¿sí? Vamos a trazar una línea horizontal, acá tenemos los mínimos, y cuando ocurre un quiebre de esta línea horizontal, el volumen mete un pico acá, ¿sí? Ahí tenemos el pico de volumen que corresponde a este quiebre de acá. Entonces, el volumen no nos sirve solamente para identificar una divergencia de volumen en cuanto a si estamos en una corrección o no, o si estamos en una tendencia genuina, sino que además nos sirve para confirmar los quiebres de posibles líneas de soporte, resistencia o figuras. Fíjense en que el precio hace un quiebre con fuerza y el volumen aumenta estrepitosamente, ¿sí? Entonces, ¿me pueden decir, esto es casualidad? No, no es casualidad.
lo podemos ver en cualquier otra figura que ustedes deseen. Vamos a irnos más atrás incluso si quieren, y vamos a poder, por ejemplo acá tenemos para trazar una línea de tendencia bajista, ¿sí? Y el volumen mete el pico cuando la quiebra. ¿Ven acá? El pico de volumen quiebra la línea de tendencia bajista, pico de volumen y empieza la tendencia alcista después, ¿sí? Y eso lo pueden ver en cualquier figura, ¿sí? Este video no está ensayado, no nada. Esto simplemente les estoy mostrando cómo realmente se analiza el volumen en un gráfico y cómo se utiliza el volumen para el mismo. Entonces, ahora estamos en esta etapa de Galicia y ustedes me dirán, esta etapa de Galicia tuvo un pico de volumen acá y tuvo el otro pico de volumen acá. Entonces tenemos un volumen decreciente para una tendencia bajista. Entonces, el volumen es decreciente y cuando empieza a aumentar el volumen, significa que podríamos estar en un cambio de tendencia porque el precio empezaría a aumentar. Todavía no lo hizo, por lo tanto, entre estos dos picos podríamos tener una divergencia. Pero el volumen siguió bajando, es decir, el volumen hizo nuevos mínimos. El volumen hizo nuevos mínimos y el precio también hizo nuevos mínimos. Pero lo que podemos observar a partir de ahora es que si el precio empieza a subir y el volumen a partir de este pico empieza a subir, estaríamos ante una nueva tendencia alcista como lo que pudimos ver anteriormente, ¿sí? Vamos a verlo rápidamente en otro gráfico, no hay problema. Pongo otro gráfico y lo vemos rápidamente a ver si esto también se cumple y no es solamente algo de Galicia, ¿sí? Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos a Netflix también en gráfico semanal para que lo puedan observar. Y Netflix es una empresa que nada tiene que ver, por ejemplo, con el mercado argentino. Así que acá vamos a poder ver el patrón en un mercado totalmente distinto y que también funcionan los patrones justamente de divergencia de volumen. Por ejemplo, durante todo este aumento del precio, ¿sí? Que es muchísimo, este aumento del precio claramente, vamos teniendo una baja del volumen progresiva, ¿sí? Vamos teniendo una baja del volumen progresiva, hasta este punto de acá, que es cuando el volumen empieza a aumentar de nuevo. ¿Y con qué coincide este punto de acá? O casualidad, vamos a marcarlo, coincide con la vela que empieza una corrección bajista, ¿sí? Con esta vela de acá que luego empieza la corrección bajista, ¿sí? Ahora bien, ustedes me dicen, bueno, pero el precio subió y el volumen fue decreciendo. Bien, a lo que ustedes tienen que prestar la atención es cuando el precio hace un cambio de tendencia, ese cambio de tendencia si es genuino o no. Cuando hace este cambio de tendencia y empieza la corrección, el precio empieza a decrecer, corrigiendo, y el volumen empieza a decrecer también. Entonces tenemos al precio bajando y al volumen bajando. Entonces el volumen cuando baja nos indica que esto solo es una corrección, porque si el volumen aumentara, significa que esto no iba a ser una corrección y iba a ser una tendencia bajista. Entonces, ¿cuándo aumenta de nuevo el volumen? Cuando está finalizando la corrección. Acá en este punto y acá en este punto acá, que es cuando efectivamente termina la corrección. A todo esto se le puede sumar un Fibonacci también, por ejemplo. Pueden trazar un Fibonacci desde estos puntos, por ejemplo, toca el 50% dos veces y empieza a salir el precio. O sea que cada vez que nosotros trazamos un Fibonacci podemos utilizar el volumen justamente para confirmar si en lo que estamos es una corrección o si es una tendencia genuina. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora nuevamente el volumen? A partir de estos niveles, por ahora está decreciendo un poco, lo que no significa que esto no sea una tendencia alcista, pero hay que tener cuidado porque si tenemos un volumen decreciente sobre máximos podríamos tener una divergencia que nos dé un movimiento bajista, ¿sí? Vamos a ir más atrás en los gráficos entonces y vamos a observarlo de la siguiente forma. Tenemos ahora una tendencia alcista con un volumen alcista, ¿sí? Tendencia alcista, volumen alcista acá. Tendencia alcista, volumen alcista y el volumen hace pico cuando quiebra esta vela la figura de corrección y empieza una corrección en el corto plazo, que es una corrección hasta este punto donde el precio empieza a hacer nuevos picos. Y cuando el volumen empieza a hacer nuevos picos, el precio empieza a subir nuevamente. Entonces, tendencia alcista, volumen alcista. Corrección, volumen en corrección. Eso tiene que ir siempre de la mano, ¿sí?
Entonces, el volumen nos va a servir justamente para identificar estas cosas. Entonces, vamos a graficarlo de una forma sencilla sobre el gráfico para que entiendan el resumen de este video, ¿sí? Si nosotros tenemos un movimiento en una dirección y después tenemos una corrección, vamos a volver a tener, como habíamos visto el ABC, el tercer movimiento en la misma dirección que el primero. Bien, el volumen acá abajo va a tener que ir acompañando al precio. Cuando la tendencia es alcista, el volumen va a tener que ser alcista. Cuando estamos frente a una corrección, el volumen va a tener que ir en corrección. Y cuando estamos de nuevo en la tendencia, el volumen va a tener que ir al alza nuevamente. Entonces, acá no hay una divergencia, acá hay una convergencia entre el volumen y lo que hace el precio. Ahora bien, si el precio hace lo siguiente, y es una tendencia bajista, también hay una convergencia en este caso. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Si lo estás viendo al revés. No. Hay una convergencia, ¿por qué? Porque la dirección acá es bajista. Entonces, si el volumen va al alza, significa que esta tendencia es correcta. Si el precio retrocede y el volumen retrocede, significa que esto solo es una corrección y no es una tendencia genuina. Y si el precio baja y el volumen sube nuevamente, significa que esta tendencia también es genuina y coincide con la anterior. Fíjense que lo que yo hice fue cambiar el precio, pero no cambié lo que hace el volumen. Si el volumen se mueve en ABC, significa que estamos en el ABC correcto si converge con el gráfico. Ahora bien, vamos a ver si yo cambio el volumen. Perdón, voy a cambiar el volumen. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si el precio baja y el volumen baja, significa que vamos a tener una divergencia. Entonces, si el volumen sube, cuando el precio sube en medio de una tendencia, significa que esta tendencia empieza a ser genuina. Y si el volumen empieza a bajar nuevamente, cuando el precio baja, y el volumen no hace un nuevo mínimo, es decir, baja pero hasta este punto, por ejemplo, vamos a tener una divergencia del precio con el volumen, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una divergencia del precio con el volumen, significa que después va a venir un estallido alcista o un volumen alcista justo con una tendencia alcista, ¿sí? Esto es básicamente el resumen de este video. Espero no haberlos mareado mucho para que lo puedan ver mejor en el gráfico de Netflix, por ejemplo. Vamos a buscar un ABC en gráfico diario, por ejemplo. Es más, vamos a buscarlo en gráfico de 1 hora. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el volumen creciente, ¿sí? Volumen creciente. Tenemos al precio creciente. Tenemos el volumen decreciente y tenemos el precio decreciente. Tenemos el volumen en aumento nuevamente, ¿sí? Vamos a marcarlo hasta acá. Y tenemos el precio en aumento nuevamente, ¿sí? Entonces, siempre hay que fijarnos que el ABC que hace el volumen en la parte inferior sea igual a lo que hace el gráfico, y de esa forma tenemos una convergencia en los precios. De la otra forma vamos a tener una divergencia y lo que va a importar es más lo que está haciendo el volumen que lo que está haciendo el precio. Y si el volumen nos marca que hay una divergencia entre el precio y el volumen, vamos a tener un estallido alcista o un estallido bajista o en la dirección contraria a lo que está haciendo el precio, porque el volumen siempre nos va a marcar la direccionalidad y las intenciones del mercado sobre el mismo. Así que no los quiero aburrir más con el largo del video, me está quedando un poco larguito, así que les voy a pedir que se suscriban al botón y le den like, activen la campanita si les gustan los videos de este tipo y nos vemos en el próximo Trader Responde. Un abrazo a todos, chau chau.